poco tiempo, hubiera sido rico expandir un poquito sobre los temas que estoy tratando, en específico sobre, ella sugirió los instrumentos. Yo estoy muy contento de que hoy tenemos un poquito más de tiempo, porque en aquel congreso yo tuve 20 minutos nada más, y hoy tenemos 50 minutos. Entonces me gustaría aprovechar este tiempo para darles un sentido del porqué de esta investigación y sobre todo porqué del método atención plena con énfasis en metacognición, porque probablemente ninguno de ustedes ha oído ese nombre, ese título antes, salvo que hayan estado en la Universidad Veracruzana en los últimos 3 semestres, porque este programa es de elaboración propia y hay una razón por la cual existe. Eso es lo que me gustaría compartirles. Hacia abajo, la flecha de abajo. Sí. No tiene pila. Bueno. Ok. Mi primera diapositiva es la definición de atención plena. Fíjense, estoy un poquito... ahí va. Perfecto. Ahora sí está funcionando. ¿Así? ¿No? Yo lo estoy moviendo. Ok, perfecto. Entonces, mi primera diapositiva es la definición de atención plena, pero después de la ponencia magistral del maestro Marco, yo creo que no tengo que expandir nada de eso. Él básicamente planteó todo el marco teórico de mi investigación y probablemente de cualquier investigación que se pueda hacer sobre atención plena. El único punto un poco pegajoso aquí es lo último que él mencionó, que no hablar de mindfulness, ¿verdad? Y que quien hable de mindfulness que lo manden a la chingada. Espero que no me manden a la chingada, porque atención plena en español realmente es una traducción de mindfulness, una pobre traducción, pero es una traducción. Yo estoy usando esa palabra como por convención, porque es lo que se está utilizando para describir el fenómeno, el constructo actualmente en el mundo de la ciencia. Entonces, si yo utilizara algún otro término, entonces no sería reconocido por las personas. Entonces yo lo hago por necesidad, pero en realidad les aseguro que mi marco teórico es realmente lo que acaba de expresar el maestro Marco, y que corresponde realmente a lo que se conoce como la escuela madhyamika prasángika en el budismo tibetano. Muy bien. Pero bueno, para cumplir con el deber, básicamente cuando hablo de atención plena me refiero a la habilidad y el acto de poder observar la naturaleza cambiante de todo lo que ocurre en el cuerpo y en la mente de momento a momento, sin tratar de cambiar o manipular la experiencia. Ok, algo pasó. Bien. Pero también coloquialmente mindfulness se refiere, o atención plena, se refiere al conjunto de técnicas meditativas para desarrollar esta habilidad. Y si ustedes han indagado en el mundo de la investigación sobre mindfulness, el término que sí habrán escuchado mucho es REBAP, reducción de estrés basada en atención plena. No es el único método de atención plena que ha sido enseñado y que ha sido investigado. Sin embargo, es el que predomina en la literatura, y tanto así que la gran mayoría de las investigaciones que se han hecho
a lo largo de los últimos 25 años han sido sobre este método que proviene de la Universidad de Massachusetts y es de la autoría de John Kabat-Zinn, con algunos colaboradores. Este método originó desde el trabajo con pacientes con dolor crónico, entonces proviene de un ambiente médico y con el tiempo se ha visto que da resultados a poblaciones no clínicas también. Y entonces ha sido investigado para, para mejorar todo tipo de problemas emocionales y trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y muchas otras condiciones, no necesariamente a nivel clínico, sino también a nivel cotidiano, disfunciones cotidianas en las personas, neurosis. No solamente existe REVAP, sino también varios otros métodos derivados de REVAP, como por ejemplo el TCVAP, que es la terapia cognitiva basada en atención plena, y varios otros. Por cierto, me da mucho gusto que en este mismo coloquio ha habido y va a haber presentaciones sobre modelos de mindfulness que no son ni REVAP ni el mío. Y lo que realmente yo siento que necesitamos en el mundo de investigación sobre mindfulness es mayor diversidad, porque yo creo que ha habido demasiado enfoque en REVAP y esto es restringente, restrictivo, y necesitamos abrir ese campo de investigación más. Y hay razones que quiero compartirles por la cual yo creo eso. Les voy a hablar un poquito de la historia del por qué surge este método de atención plena con énfasis en metacognición. Yo llevé una práctica personal desde los años 90, desde principios de los años 90, en meditación budista. He pasado por varias escuelas, desde Zen, escuelas tibetanas, Vipassana, y entre todos estos métodos, el que siempre resonó conmigo fue el de Vipassana. Y en específico, el tipo de Vipassana que ha expuesto Joseph Goldstein y que proviene de su maestro, que es Mahasi Sayadaw. Es un método tradicional que utiliza etiquetación. De alguna manera, esta técnica de etiquetación siempre fue de gran uso para mí, desde la primera vez que la utilicé. Y a diferencia de las otras técnicas que he practicado, que tendían a enfocarse en la concentración en la respiración, las cuales me dejaban con emociones rebotantes que iban en aumento siempre, hasta que por fin no podía yo aguantar tanto alboroto mental. Y no tenía las herramientas en las técnicas de concentración para poder manejar las emociones. Eso es lo que me faltaba ahí. Vipassana me proporcionaba ese camino, esa vía. Sin embargo, yo pasé aproximadamente unos 13, 14 años sintiendo que estaba yo fracasando en la meditación, que no me estaba funcionando del todo, no le encontraba el chiste, el hilo, y cómo hacer que aquellos flachazos de iluminación, de entendimiento que yo conseguía acerca de mis procesos mentales perduraran. Era muy como pasajera ese beneficio que yo obtenía de la meditación. Y después de aproximadamente esos 13, 14 años, hubo un momento en el cual, después de varias etapas por las que pasé, como que se encendió un foquito en mi cabeza o en mi corazón y me di cuenta para qué era este ejercicio, para qué era esta técnica. Y cuando me di cuenta de esto, pensé, ¿por qué será que me ha llevado 13, 14 años? ¿Será porque yo soy un burro en eso? Y todos los demás realmente lo consiguen mucho antes. Pero realmente, bueno, yo sí soy un burro, pero
no es la razón, porque de hecho en el mundo de la meditación se considera normal que lleven décadas incluso para como agarrarle el hilo al ejercicio de meditación. Se considera normal. Y aparte es una experiencia muy común, me imagino que muchos de ustedes han estado en retiros, en cursos de meditación, y sabrán que les dan una instrucción de aproximadamente 10-15 minutos y luego los ponen a hacer meditación durante largas horas, 15-20 horas en un fin de semana. ¿Y qué es lo que hace un meditador novato cuando se sienta a meditar esos 15 o 20 horas? Primero las cosas empiezan a funcionar. De repente, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se desate toda una tormenta en la mente. Esa es una experiencia común. Otra experiencia es que de repente en todo ese silencio todo se aquieta, los pensamientos se detienen y uno se empieza a sentir realmente bien y dice, caray, qué maravilla, ya le estoy agarrando el hilo, la onda y me está funcionando, he de ser bueno en esto. Y de repente con estos pensamientos empieza a llegar la ansiedad, porque ay caray, pero otra vez vienen los pensamientos, ¿qué hago con esto? Debo de estar en silencio, ¿cómo aquieto esta mente que está cotorreando todo el tiempo? Bla, 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 bla. Y estos 15 o 20 horas se pasan en eso, en esa telenovela, ¿cierto? Y una parte de esa narrativa bien constante que se repite de una sesión de meditación a otra y que perdura 20 años, es que, ay, caray, es que todo el mundo en mi alrededor están sentados como Budas, inamovibles. Y yo parezco quieto, pero adentro estoy que hiervo, ¿no? He de ser el único burro en este salón. El chiste es que el resto están pensando lo mismo. Okay. Entonces, cuando yo me puse a analizar por qué sucede que lleva tanto tiempo y tanto trabajo para agarrarle el hilo a esta práctica, me di cuenta que no es porque lo que se está enseñando sea incorrecto, y no es porque el maestro quien lo enseña sea un incompetente que no sabe qué está enseñando. De hecho, las técnicas que se están enseñando son las genuinas, son las correctas. Pero el problema es el método de enseñanza, porque se utiliza este método de enseñanza tradicional, el cual excluye la participación de la mente pensante y que depende de que simplemente uno busque ciertos estados de conciencia tratando de eliminar el pensamiento. Y por lo tanto dan una instrucción de 10-15 minutos y el resto es ya según uno. Y si te lleva 10 o 15 años, pues no hay problema. A eso te suscribiste cuando empezaste a aprender esta técnica. Y yo me di cuenta que esto no me satisface y que si yo quiero compartir esta técnica con otros, yo quiero tener otro acercamiento, porque yo lo que me di cuenta es que no debió haber llevado esos 13 o 14 años para que yo lo entendiera. Y entonces me empecé a preguntar cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran enseñado esta técnica. Y entonces saqué varias innovaciones al método didáctico. Y eso es lo que quiero compartirles. En primer lugar, lo que desde mi punto de vista falta a las personas cuando aprenden la meditación es una instrucción mucho más amplia y detallada. No se trata y no ayuda simplemente enseñarles la técnica desnuda de meditación, de cómo poner atención en la respiración, qué hacer cuando vienen los pensamientos o emociones o imágenes, otros objetos secundarios, cómo regresar al objeto primario, la técnica nada más, sino que es muy importante que las personas desarrollen desde el principio lo que se llama en el budismo la perspectiva, the view, que es la perspectiva sobre para qué es la práctica y cuáles son los antecedentes para poder implementarla. Porque eso es crucial, sin eso no van a tener un rumbo en su práctica. Entonces, en el curso que yo desarrollé, se dedica mucho tiempo
al desarrollo de la perspectiva, antes que nada. Y luego ya se enseña la técnica de meditación para que las personas desde la primera que se sientan a meditar puedan reconocer la telenovela que llena la mente y sepan qué hacer con ella en vez de estar hundidos en ella. Ni tampoco tratar de ahuyentar esa telenovela, de excluirla, porque eso naturalmente desarrolla resistencias en la mente y cualquier emoción que uno quiera reprimir, ahuyentar, excluir de su experiencia, tiende a regresar con más fuerza. Sí, es un principio psicodinámico muy, muy básico. Tanto así que en mi curso, en el fin de semana, porque hay un fin de semana intensivo y luego sesiones de seguimiento. En el fin de semana intensivo, que dura, dependiendo del formato, entre 14 y 18 horas, solamente pasamos probablemente 1 hora y media practicando meditación. El resto se dedica al desarrollo de la perspectiva y a la consulta de dudas y preguntas acerca de la práctica. La otra innovación es el uso de un método específico de etiquetación, porque una de las objeciones al uso de etiquetación, sobre todo para enseñar la meditación a principiantes, es que las personas tienden a obsesionarse con las etiquetas y se pierden en el determinar qué etiqueta utilizar, si es esto o si es lo otro. Y por lo tanto se recomienda que las personas no se enseñen vipassana de entrada, sino que se les enseñe shamatha, que es la concentración. De hecho, muchas veces cuando vas a un retiro de lo que se llama vipassana, en realidad lo que se enseña ahí no es vipassana, sino es shamatha. Por ejemplo, los retiros de la tradición de Goenka dice vipassana, pero en realidad lo que se está enseñando es shamatha, es concentración, porque no se enseña un método de manejar objetos secundarios. La única instrucción que se da es que cuando venga un objeto secundario, simplemente darse cuenta que está ahí, abandonarlo, dejarlo pasar y regresar al objeto primario, que es shamatha, es técnica de concentración, no de reconocimiento, no de introspección profunda. Entonces yo busqué facilitar que las personas novatas, sobre todo, no se obsesionen con las etiquetas y por lo tanto introduje la noción de etiquetación por categorías, de modo que ya no es necesario etiquetar cada fenómeno de acuerdo a cómo se nombra normalmente en la vida cotidiana. No se etiqueta dudando, sueño, preocupación, sino que las etiquetas van por categorías de tipo de fenómeno que son solamente pensando, sintiendo para sensaciones corporales, emoción, viendo para imágenes internas, oliendo, saboreando. Entonces, básicamente, hay emoción. ¿Okay? Entonces, hay también unas etiquetas especiales para ciertos casos especiales, pero es un conjunto muy reducido de categorías. Esto hace que las personas no se pierdan en el proceso y sí puedan aprovecharse de él, puedan aprovechar el beneficio. Y esta etiquetación es tan importante desde mi punto de vista porque representa el constructo, en la meditación representa el constructo de la metacognición. Y la metacognición es una de las estrategias cognitivas que ha sido identificada muy claramente como conducente a una mejor regulación emocional en las personas. Y esta es una parte de la teoría que realmente necesitamos introducir en el marco teórico de mindfulness, de atención plena, disculpen la palabra mindfulness, ya no la voy a utilizar más. De la meditación, ¿no? Porque este es el mecanismo que está mostrando que es el efectivo en producir efectos.
y la metacognición es el elemento principal para desarrollar la regulación emocional. Muy bien. Y las otras innovaciones son básicamente muy obvias. Si algunas veces han estado en retiros con maestros budistas, se habrán dado cuenta que hay entrevistas. Y pasa una persona tras otra a la entrevista, pasa 10-15 minutos con el maestro y luego regresa a meditar. Y así van pasando uno por uno y el maestro se dedica 5, 6, 8 horas a dar las entrevistas individuales. ¿Cuántas veces creen ustedes que el maestro escucha la misma pregunta o una similar? De esas 20, 25 veces que le hacen las preguntas, probablemente 15 son muy parecidas. Es un desperdicio de tiempo. Cuanto más se podría aprovechar si las personas pudieran escuchar las preguntas que están haciendo los demás y escuchar las respuestas. Es un beneficio básico del proceso grupal que no se está aprovechando en la enseñanza tradicional. Y de esta manera se puede ahorrar el tiempo y en este mismo tiempo hacer 20 preguntas y que todos se aprovechen de ellas. Otro factor importante es que si bien en la enseñanza tradicional hay posibilidad de tener seguimiento y guía continua, en los cursos más modernos como el mismo REVAP no hay seguimiento. Entonces después del curso estás a la deriva, básicamente. Y muchas de las técnicas se aprenden hasta el final del curso y entonces si tienes problemas o dificultades no tienes con quién consultarlos. Entonces el tener un proceso de seguimiento continuo es muy importante. Y finalmente, cuando yo empecé a dar este curso al público en general, empecé a tener alumnos, grupos, empezó a tener éxito, pero yo siempre me quedaba con la frustración de que solamente estoy llegando a un rincón muy pequeño de la sociedad, los que ya saben de esto, los que ya se interesan. Y eso no es suficiente, porque esta herramienta es demasiado valiosa como para ser relegada a un rincón de la sociedad. Y pensé, ¿cómo se puede hacer que esto llegue a las masas? Y lo único que se me ocurre es integrarlo en el sistema educativo, porque sin eso, en las familias esto no está, en las iglesias menos, o sea, no está en la sociedad. Entonces solamente a través de los jóvenes esto puede llegar a ser parte de la cultura. Y entonces mi objetivo se convirtió en introducir esto en el sistema educativo. Y lo más inmediato, la oportunidad más inmediata es hacerlo en las universidades, porque ustedes saben cómo opera la SEP en la educación secundaria y es imposible introducir cosas nuevas ahí. En las universidades hay un poco más de flexibilidad en ese sentido. Entonces, la historia de esto es que desde el año 2009 yo empecé a utilizar esto con pacientes en psicoterapia y cuando ya tenía un método lo empecé a abrir al público en general en forma de cursos y después de varios años de esto decidí que si esto se va a integrar en el sistema educativo necesita ser respaldado por una investigación científica, porque de otra manera es solamente la opinión de Oleg Gorfinkel que nadie conoce. Entonces entré a hacer esta investigación, la estoy haciendo como parte del doctorado en psicología en la Universidad Veracruzana, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Psicológicas y de la Universidad Veracruzana, donde esto desde hace 3 semestres ha sido una materia optativa con crédito para los estudiantes. También está disponible a los académicos como parte del programa de formación académica que les da sus propios créditos como desarrollo profesional. Y entonces en este programa ya se han formado más de 150, entre 150 y 200 personas a lo largo de los 3 semestres y está adquiriendo mucho auge en la universidad.
tenemos otra vez problemas. Ok, entonces nada más última acotación con respecto al uso de Vipassana versus Shamatha. En mi experiencia, los resultados de la investigación lo respaldan, cuando Vipassana se presenta de esta manera con etiquetación por categorías, tiende a evitar los problemas que se han señalado como problemáticos, ¿no? Y ya no es necesario llevar a la mente a desarrollar estados de calma y de silencio para luego aportarle el método para investigarse a sí misma. Y las personas pueden efectivamente aprovechar ese método de investigación que aporta Vipassana desde la primera. Y esto, en mi opinión, y en lo que está siendo respaldado por los resultados, se está mostrando que sí funciona de esta manera. Yo lo estoy comprobando con resultados estadísticos, pero esto de hecho se ha puesto como parte del marco teórico por Bond anteriormente. Entonces estamos realmente llevando esto a fruición, ¿no? Muy bien. La justificación para este método yo creo que ni vale la pena profundizar, pero los índices de neurosis, del sufrimiento psicológico en la sociedad son muy altos, especialmente en jóvenes. Si ustedes notan estas referencias, las tasas de ideación suicida a las que llegan los jóvenes en la universidad son espantosas, son realmente alarmantes. Y ese es simplemente el producto final, pero ¿cuánto sufrimiento hay antes de llegar a eso? ¿Cuánta disfunción, cuánto fracaso escolar, académico, por no saber manejar el estrés? Entonces el objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad del modelo basado en metacognición, del modelo de atención plena basado en metacognición. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de atención plena, en primer lugar, esta habilidad de observarse objetivamente, para mejorar el bienestar, para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal, porque esto forma parte del curso, y para reducir las dificultades en regulación emocional y el distrés psicológico, los síntomas del malestar psicológico. ¿Por qué lo fraseo de esta manera? En vez de decir mejorar la regulación emocional, porque el instrumento que estoy utilizando mide las dificultades en regulación emocional. ¿Okay? Y la hipótesis es que efectivamente este programa va a ser o es efectivo para mejorar esas variables. El tipo de estudio es cuantitativo, con un diseño cuasi experimental con grupos no equivalentes. Eso significa que las personas que están incluidas en el grupo experimental y en el grupo control son los grupos naturales que emergieron porque respondieron a las respectivas convocatorias y no fue aleatorizado. Y se está llevando a cabo en la Universidad Veracruzana, en las instalaciones de la Facultad de Biología, y también hay una parte de prácticas de campo que está llevando a cabo en mi escuela de Aikido, que es la atención plena en movimiento, en el ejercicio. La población es de los estudiantes universitarios de cualquier facultad, y se incluyeron las personas en el grupo experimental
que respondieron a la convocatoria del curso. Y en el grupo control son estudiantes que han tomado un curso y se inscribieron en un curso sobre los cuidados de la salud física y mental, que no incluye una práctica meditativa. ¿Okay? De modo que estoy utilizando un grupo de control activo en vez de pasivo. Lo estoy comparando, estoy tratando de eliminar posibles variables confusoras de alguien que está tomando un curso o alguien que no está tomando un curso electivo. Y los criterios de exclusión son personas que tengan algún diagnóstico de trastornos de tipo psicótico o esquizoide, o personas que han tenido previamente instrucción formal en alguna técnica de meditación, para otra vez más no confundir los resultados. Ok, esta fue la convocatoria, por cierto, el cartel que se difundió en las redes sociales y también como por cartelería en la universidad. Y el procedimiento consistió, en primer lugar, hubo un estudio piloto de los instrumentos de investigación y para determinar cómo se comportaban dentro de esa población y ver si había problemas lingüísticos y necesidad de adecuar el instrumento. Sí hubo algunos problemillas que se detectaron, eso fue, ahorita hablo de esto. Luego la convocatoria y la inscripción, luego una sesión introductoria donde se les dio una orientación y se hizo la medición pretest inicial. Luego la intervención que consistió en el curso, que se llamó Autorregulación y Salud Emocional con Meditación de Atención Plena, con 26 horas en aula, 5 horas de prácticas de campo, que es el ejercicio de Aikido en este caso, o yoga, 30 horas en total de trabajo independiente como práctica de meditación en casa y llenado de bitácoras sobre esa práctica de meditación. Y esto fue distribuido de modo que hubo un módulo intensivo primero, de fin de semana con 14 horas, y luego 6 sesiones de aprendizaje continuo de 2 horas cada uno, donde se les dio seguimiento y se dieron aplicaciones de atención plena en diferentes áreas de vida. Luego hubo la sesión final con la medición post-test, y luego a los que desertaron el programa antes de terminar se les aplicó una encuesta sobre motivos de deserción y también hubo una encuesta de seguimiento a 3 meses para que las personas evaluaran subjetivamente lo que les ha aportado este aprendizaje de la técnica de atención plena. Solamente esto se aplicó obviamente en el grupo experimental porque el grupo control no tuvo ese aprendizaje. Los instrumentos que se utilizaron fueron para medir la atención plena, el cuestionario de los 5 factores de atención plena, para bienestar general, el índice de bienestar general psicológico, para desregulación emocional, la escala de dificultades en la regulación emocional, en su adaptación al español, para medir la sintomatología del distrés o malestar psicológico, se utilizó el inventario de síntomas breve, que es un instrumento muy conocido, y para medir la comunicación interpersonal se utilizó la escala de comunicación relacional. Yo tomé solamente los resultados o las puntuaciones globales de cada una de estas escalas, sin profundizar todavía en las subescalas. Y entonces el análisis factorial exploratorio se hizo 2 veces, primero sobre el estudio piloto y luego sobre la muestra real del estudio, donde realmente se determinó cómo se comportaban los instrumentos y se pudieron excluir los reactivos que no estaban aportando, no estaban teniendo función dentro del instrumento. Y también se hizo el análisis de confiabilidad con estos resultados, que pueden ver que son
estelares, entre punto 89 y punto 94 el alfa de Cronbach de cada uno de los instrumentos. Entonces, también se hizo una detección lo que se llama windsorización, acotación de los valores extremos, de acuerdo al método correcto de Hawley, y los grupos se compararon utilizando las pruebas T para comparar los grupos primero que nada en pretest y luego también para comparar el cambio de pretest a posttest en cada uno de los grupos. También se verificó que los cambios eran reales, controlando por las diferencias entre los grupos en pretest, porque es importante hacer eso para grupos no equivalentes. Y efectivamente ANCOVA, que es la prueba para esto, comprobó que efectivamente era fidedigno el resultado. Y se determinaron sobre todo los tamaños de efecto, de qué tanto cambio hubo en cada grupo, y al final de cuentas se hizo una determinación, un cálculo de lo que se llama tamaño de efecto ajustado, que es el efecto diferencial entre el grupo control y el grupo experimental, que muestra cuál fue el cambio real en relación a los dos, entre los dos grupos. Entonces aquí pueden ver la caracterización sociodemográfica. No hubo diferencias. Lo que necesitamos decir aquí es que no hubo diferencias ni en la composición entre los sexos de hombre y mujer, ni tampoco a la edad. Entonces los grupos eran homogéneos en ese sentido y por lo tanto no podemos esperar que los resultados sean sesgados de acuerdo a esas variables, posibles variables confusoras. La única diferencia significativa que sí hubo era entre el semestre cursado, que el grupo control iba un poquito más avanzado, por aproximadamente 2 semestres. También hubo otra variable confusora que se examinó, que era que si tuvieron o no alguna experiencia adversa fuerte que les estaba causando un malestar emocional, y los grupos otra vez más no difirieron en ese sentido, así que no podemos pensar que los resultados hayan sido sesgados. Esta es la tabla de las medias y del cambio de medias de pretest a posttest en cada uno de los grupos, y para que no se les salgan los ojos para afuera tratar de hacer sentido de esta tabla, vamos a ver estos resultados en forma gráfica. Entonces aquí pueden apreciar que en cuanto a atención plena, el grupo experimental, que es representado por la línea sólida, empezó por debajo del grupo control, aunque es marginalmente no significativa esa diferencia, pero sí hay una tendencia para tener una diferencia. Y para el final del curso se pueden dar cuenta cómo se fue para arriba la medición de atención plena en el grupo experimental, y en el grupo control se quedó estadísticamente igual. En cuanto al bienestar general, ahora sí pueden ver una diferencia dramática en pretest al inicio del curso. Entonces, los que respondieron a la convocatoria del curso de atención plena de antemano estaban mal, estaban peor que el otro grupo en cuanto a su bienestar. Y al final pueden darse cuenta que hubo una inversión, que el grupo control se fue para abajo precipitosamente. ¿Por qué? Por el estrés académico del fin del semestre. Curiosamente, el grupo experimental, a pesar del mismo estrés académico del fin del semestre, no empeoró, sino mejoró su bienestar arriba del nivel en donde estaba el grupo control al inicio del semestre, cuando todo el mundo está tranquilo. Entonces este es un resultado fuerte. En las dificultades de regulación emocional, tenemos
la misma situación, nada más que el grupo control no empeora, queda estadísticamente igual, pero el grupo experimental mejora muy marcadamente. Y en cuanto a malestar emocional pasa algo similar, empieza muy por arriba en el malestar emocional del grupo control y termina por abajo. Y en cuanto a comunicación, otra vez más vemos una inversión similar. Ahora vamos a ver los tamaños de efecto. Bueno, esta es la diferencia entre los grupos en pretest. Entonces ahí es donde pueden ver que el grupo control estaba por 0.64 desviaciones estándar por arriba del grupo experimental en el bienestar general y por debajo por estos índices 0.38 y 0.56 en la desregulación emocional y en el estrés psicológico. Esta es una diferencia muy marcada. Esto que nos dice que las personas que responden a la convocatoria de un curso de meditación tienen una razón para hacerlo, que sienten que algo les está yendo mal y están buscando ayuda. Y aquí están los cambios absolutos dentro de cada grupo. Entonces pueden ver que en el grupo experimental hubo un cambio significativo en cada una de las variables, con efectos que varían entre muy grande, de 1.46 desviaciones estándar, y hasta pequeño, 0.43 para comunicación. Pero la mayoría de los efectos son grandes o medianos. En el grupo control solamente hubo una disminución en el bienestar general con un efecto de 0.33 desviaciones estándares. Por cierto, estos son resultados preliminares. En los resultados completos que ya tengo, y no los puedo dar aquí porque el artículo está por salir para publicación, pero hay más cosas interesantes porque el grupo control bajó también o más bien se fue para arriba en el distrés psicológico y en la desregulación emocional. Okay. Correcto. Puedo ir hasta las 2, ¿correcto? Hasta las 2, 10 minutos. Sí. Pregunta, sí. Sí, lo que pasa es que empezamos un poquito tarde. Ok, y el ANCOVA corrobora todos estos resultados. No los voy a aburrir con los números, pero pueden ver que la P está por debajo de 0.001, o sea, es un resultado completamente significativo para cada una de las variables. Y finalmente, la cereza del pastel, el efecto ajustado, porque aquí pueden ver las diferencias relativas entre los grupos. Entonces aquí podemos ver que en atención plena se logró un efecto muy grande de 1.33 desviaciones estándar. En el bienestar general 1.12 grande, desregulación emocional 0.93 grande, distrés psicológico 81 grande y comunicación interpersonal 0.66 mediano. Ahora comparemos esto con la literatura. En la literatura, los meta-análisis han encontrado que los efectos comunes que se consiguen en los estudios sobre atención plena son entre 0.5 y 0.6 efectos medianos. Aquí estamos consiguiendo efectos al doble de eso. También es curioso que la mera diferencia entre los grupos en pretest, si se pueden dar cuenta, es un efecto mediano de 0.64 en el bienestar. 0.64 es el tipo de efecto que se puede esperar de un buen tratamiento psiquiátrico farmacológico de un trastorno. Okay. Entonces aquí estamos apreciando con qué estamos lidiando, o sea, con qué tipo de disfunción estamos lidiando en las personas, y estamos consiguiendo efectos al doble de lo esperado. Okay. Aquí abajo estoy citando 2 estudios,
utilizando instrumentos similares con efectos de punto 58, punto 62. Y en la evaluación de seguimiento a 3 meses tenemos resultados también impresionantes. Por ejemplo, el 80% o el 87% dicen que la práctica de atención plena ha sido útil para ellos. 80% que tienen más conciencia en su vida cotidiana, 71% que manejan situaciones estresantes de una manera más efectiva, que contestaron mucho o bastante a estas preguntas. Si incluyera algo, estaríamos por ahí de 96-98% en cada una de estas respuestas. Tengo más capacidad para dirigir mi atención en las actividades, 74%. Disfruto más mis actividades, 86%. Logro mejores resultados en las actividades, 69%. 75% dicen que están más al tanto de sus pensamientos, emociones y estados de ánimo en cada momento. Me noto más comprensivo y tolerante para conmigo mismo, 76%, para con los demás, 79%, mis relaciones han mejorado, 62%, y recomendarías este aprendizaje de atención plena a tus amigos, familiares y compañeros, 95%. ¿Con qué tipo de terapia psicológica obtendríamos este tipo de resultados después de 3 meses? Yo creo que estos porcentajes hablan por sí mismos. La deserción fue muy alta, 41%, pero los motivos de deserción, el análisis de los motivos indica que la gran mayoría, el 91%, se desertaron por presiones académicas. Otro